bendiciones, Dios te bendiga. Vamos rápido al tema porque tengo que usar mi negocio aquí. Vamos a ver, independientemente de cuánto dure el video, yo voy a subir estas maneras. Vamos al libro de Lucas, capítulo 2, versículo 39. Se titula El regreso a Nazaret. Si después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. O sea que en Jerusalén se esperaron 8 días de circuncidar a Cristo. Se esperaron los 40 de la purificación y de la presentación de Cristo en el templo cuando era un bebé. Entonces, después de pasar esas cosas, se regresaron a Nazaret. Ajá, bueno, recuerden que Cristo nació en Belén, ¿verdad? Pero obviamente Belén está en las afueras de Jerusalén. Entonces, eh, pues me infiere que probablemente se hayan hospedado, no se quedaron ahí en el establo, se hayan hospedado. Recuerden que había, José y María subieron a empadronarse, o sea, a que los enlistaran, a que le registraran, para que registraran su familia, ¿verdad? Y había mucha gente y todo estaba ocupado. Entonces, pasó unos días, esos días, bueno, pues ya cada quien se su lugar y encontraron un lugar para hospedarse, ¿verdad? Así quedaron un poquito más de 40 días. Con los 8 días de la circuncisión, los 40 de purificación van 48, más los que ellos hayan decidido quedarse ahí. Bueno, se regresaron a Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Aquí no menciona que Cristo había tenido maestros, se llenaba de sabiduría, o sea que refiere que Cristo estudiaba por cuenta propia. Tal vez alguna persona escuchaba tal vez prédicas de alguna persona, pero que dice, él crecía, se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Me habla de autodidacta. Pero bueno, cabe también que haya escuchado alguna prédica por parte de alguna persona, algún doctor de la ley. Había buenos doctores, Gamaliel, por ejemplo, que fue el maestro de Pablo. Era muy respetado, Gamaliel. Bueno, entonces, enseñó Jesús en el templo. Iban sus padres todos los días, todos los años, perdón, a Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, porque era como una orden, ¿verdad? Eso de celebrar la Pascua. Incluso Cristo mismo celebró la Pascua de la salida de los hijos de Israel de Egipto. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. O sea, Cristo tenía 12. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. O sea que iban en caravana. Más adelantito lo menciona, que iban en caravana desde Nazaret a Jerusalén. Y ellos imaginaban que Cristo andaba con algún conocido, algún amigo, ¿verdad? De ir de la misma caravana. Y la caravana empezó a avanzar. Y José María también. Y de repente como que se les hizo raro que no encontraron a Cristo y se salieron de la caravana. ¿Verdad? Dice, eh, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los paredes y se conocían. O sea, después de pasar 24 horas, que la caravana se dirigía de regreso, se percataron que no estaba Cristo ahí. Muy interesante. Y lo buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole.
Vamos a ver si dice específicamente por qué Cristo abandonó la compañía. Dice, y aconteció que 3 días después era en el templo, se sentaban en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. O sea que incluso a los 12 años ya era, obviamente, o sea, ¿qué se puede esperar de Dios mismo? 12 años y ya era capaz de decir, oye, era Dios, ¿no? Lo pude haber hecho más chico, y era Dios mismo, o sea, no hay eh, una edad a la que se manifieste su deidad. Pero recuerden que tenía 12 años, ¿verdad? Y 12 es simbólicamente la presencia de Dios. Y si todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. O sea que incluso los doctores de la ley, o sea, un doctor de la ley es una gente que sabe mucho de Biblia, independientemente de lo que decía Cristo de ellos, ¿verdad? Que eran ladrones y todo eso, eh, sabían mucho de Biblia. De hecho, tenían eh, una sillita. No, era como, ¿cómo decirlo? No sé si era como un ritual, algo así, ¿cómo llamarlo? Lo que pasa es que ponían una silla y se sentaba uno de ellos y empezaban a hablarles de la palabra. Pero esto era como casi un juicio, a ver qué también andaba del conocimiento de la palabra, ¿verdad? O sea, tenía que, el que se estaba en esa silla, eh, se, le podían preguntar lo que quisieran, ¿verdad? Incluso Cristo lo menciona, por eso lo llamo, Cristo lo menciona, dice, en el, en el lugar de Moisés, algo así eh, en la, en la doctrina de Moisés, algo así, se llama a ese momento, ¿verdad? Entonces, esta gente sabía mucho, mucho, pero mucho, escudriñaban, no leían la palabra, la escudriñaban, y aún así Cristo les hacía aparente fácil, aquí porque era un niño, ¿verdad? Si hubiera, o sea, Cristo hizo lo mismo cuando era un adulto, pero aquí como era un niño, pues no le hacían nada, porque era un niño, o sea, no se imaginaban que él era el Cristo, o sea, ni siquiera lo pensaban. Qué interesante que él hizo esto mismo en el templo exactamente. Y cuando era adulto ya lo cuestionaban una y otra cosa acá. O sea, aquí cuando niño no lo vieron como un rival. Al contrario, se maravillaban de él. Y ya cuando adultos sí lo vieron como un rival, ¿verdad? Como un enemigo, a pesar de que era la misma persona. Y bueno, cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Es que tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Bueno, no se menciona si Cristo estaba ahí hablando y lo llegaron y lo jalaron, no se menciona, ¿verdad? Exactamente los detalles. Dice que lo vieron en el templo, pero no dice que lo agarraron ahí eh, hablando. Pero bueno, no se menciona ese detalle, tampoco vamos a teorizar sobre eso. Eh, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. O sea, a pesar de que él era Dios, él respetaba, ¿verdad?
porque a fin de cuentas él nació de una humana, una persona, ¿verdad? Y pues era cuidado por ellos, a pesar de que era Dios, ¿verdad? Y él respetaba eso, ¿verdad? Era también codescendiente, o sea, él dice que se respetó a ellos, ¿verdad? Que obedecía a lo que se supone eran sus papás. Dice, y Jesús creció en sabiduría y en estatura, sin gracia para con Dios y los hombres. O sea, aquí nada tiene que ver el conocimiento y lo que ofertaba Cristo, ¿verdad? Aunque se menciona que crecía en sabiduría. La única diferencia eran las edades, ¿verdad? Cuando esta primera vez era un niño y cuando su ministerio ya era un adulto. Pero el conocimiento, bueno, aquí dice que crecía en sabiduría, o sea, tenía mucho más conocimiento, pero aún así impactaba, ¿verdad? A los reyes. Bueno, entonces aquí termina prácticamente el capítulo número 2. Ya que luego Lucas, vamos a ver cuánto tiempo más tenemos. Dice capítulo 3 predicación con el Bautista, o sea, ya aquí se pasa en la adolescencia, la juventud y llegan a la etapa adulta, porque Juan, o sea, es una ley también entre los judíos, que nadie puede predicar hasta los 30 años. En el judaísmo, o sea, eh, más bien nadie puede ser considerado un predicador, sino hasta los 30. A lo mejor los dejaban predicar ahí en un pequeño grupo, ¿verdad? Para que empezaran a practicar, pero no pueden ser considerados hombres de Dios, así tal cual, un predicador, sino hasta que cumplieron los 30. O sea, incluso se presume que Cristo tenía 30 cuando empezó su ministerio. Y a los 33 fue a la... Bueno, dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite. Aquí vemos que eh, se menciona César, que era Tiberio, Poncio Pilato gobernaba en Judea, Herodes, Galilea, y Felipe gobernaba en Iturea y en Traconite, y otro gobernador más, Lisanias, gobernaba en Abilia. Se menciona aquí los gobernantes, pero también se mencionan los sacerdotes. Dice Anás, que no son los sacerdotes Anás y Caifás. Interesante, dos sumos sacerdotes. Tendremos que revisar, porque recuerdan que quién era el sumo sacerdote cuando recién se dio en Egipto. Era Moisés, ¿verdad? Y luego quedó eh, Josué, ¿verdad? En su lugar. Eh, Tendríamos que revisar un poquito más detalladamente si siempre fue así. Aquí dice que siendo dos sumos sacerdotes. Me llama la atención que tal vez representen dos pueblos, ¿verdad? Los cristianos y los judíos. Pero bueno, eso lo teníamos que revisar detalladamente si siempre fue así. Y siempre han habido dos sumos sacerdotes. Pero bueno, dice, ven la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías en el desierto. Bueno, entonces se narra, se especifica exactamente el tiempo, ¿verdad? Cuando Juan se dio a revelar, empezó a predicar en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Aquí dice que Juan no se apartaba de la ribera del Jordán, porque lo que él traía era el bautismo. Muy interesante, si recuerdan,
Solamente cuando fue apresado se alejó del río, ¿verdad? Pero aquí dice que no se apartaba de, de la región contigua, o sea, se quedaba cerca del río, en la ribera, porque él predicaba el bautismo, ¿verdad? Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, o sea, aquí también, no tan solo su padre Zacarías dijo una profecía sobre él, sino también Isaías. Dice, voces que claman en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ángulos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Aquí habla que obviamente que Juan preparará el pueblo y después se verá toda carne la salvación de Dios. Aquí reafirma un punto muy importante, que para poder ver a Dios se necesita la preparación de Juan, que es el bautismo. Versículo 7, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a ver de la era venidera? Recuerden, esto se dice, esto de la víbora lo dice por lo que pasó en el Edén, en el jardín, en el huerto. No era un jardín, era un huerto. Jardín como un patio, ¿no? Y un huerto donde es un sembradío. La Biblia dice huerto. A ver, vamos a repetir. Vamos a ver, confirmar. Dice huerto, no dice jardín. Bueno, entonces eso se llama por lo que pasó ahí con la culebra, ¿verdad? ¿Qué hizo la culebra? Eh, Tentó, ¿verdad? Aquí la hacía de tentación, de tentador más bien, ¿verdad? ¿Quién nos enseñó a huir de la era venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Dice, frutos dignos de arrepentimiento. Es interesante, hay frutos del Espíritu, frutos dignos de arrepentimiento. Eh, el fruto de la higuera, el fruto del vientre. Hay otro tipo de fruto. No, creo que lo anoté aquí. A ver si me encuentro. No. Pareciera que sí lo había notado. Bueno, pero es interesante que había muchos, menciona varios frutos, ¿verdad? Entonces, eh, frutos dignos de arrepentimiento. Ellos se escudaban en Abraham. Más bien creo que la palabra más correcta sería se justificaban en Abraham. Cada vez que le hablaban de religión
no de religión, sino de cada vez que nos exhortaban, se justificaban en Abraham. Somos hijos de Abraham. Incluso a Cristo se le dijeron, lo cual que Cristo le decía eh, que para ser libres, ¿verdad? Que venía a liberarlos. Y decía, pero nunca hemos sido esclavos, pues somos descendientes de Abraham. Dice, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y bueno, vamos a tener que dejar el video hasta aquí. Interesante, Cristo cuando niño lo admiraba, pero ya adulto era un peligro. Creo que sí voy a ponerlo. Déjame tu comentario. eh, si quieres que toque algún tema, si quieres exponer tu punto de vista, puedes hacerlo. Dios te bendiga.